estamos en esta mesa, a lo que vinimos una vez más con Noé. Muy bien, y con este libro que realmente representa, bueno, toda una historia de amor, ¿no? Sí, la verdad que muy profundo. No solo es amor, es parte de nuestra historia, nuestra cultura también. Como pueblo, como país que ha recibido migrantes, así que la verdad que es muy sensible. Bien. Bueno, tenemos a quienes estuvieron realmente con una participación muy activa en lo que significa hoy la presentación de este libro, Cartas de Amor, una historia sencilla, ¿no? De Nilda Bogliotti de Murray. Está con nosotros Miguel Trespide, quien es editor de este libro. Buen día, Miguel, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación de venir a presentar este libro, del cual estamos realmente orgullosos, ¿no? Así es, bueno, y Bachi Salas, bueno, a cargo de la redacción literaria, ¿no?, de este libro. Gracias, Bachi, por tomarte el tiempo para estar hoy aquí charlando con nosotros. Un gusto. Una alegría estar con ustedes. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo surge este libro que habla, como lo decía Noé, bueno, justamente del choque de dos culturas, que tiene que ver con nuestra historia también, y con esta historia en particular, una historia de amor, ¿no? Sí, bueno, el libro tiene como protagonista a una pareja constituida por Nilda y Tomás. Sí. Cuca y Toto. Muy bien. Bueno, un saludo muy especial para Cuca, que en este momento nos está mirando. Así que le mandamos un gran abrazo y todo nuestro cariño. Y gracias por, bueno, compartir este libro y toda su historia de amor con nosotros también, ¿no? Está bien. Sí, es un libro, bueno, el desarrollo del contenido yo se lo voy a dejar a Bachi, pero es un libro que le va a producir muchas, digamos, sensaciones románticas al lector, ¿no? Porque básicamente recupera, digamos, cómo eran las relaciones de noviazgo hace más de 70 años atrás, ¿no? Claro. Entonces, hay un mundo que hoy en día ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces, esto es lo más lindo. Y lo bueno, lo más interesante, es que esto se hace sobre la base del tráfico que tenían las cartas con las cuales se hacía el noviazgo. Claro. ¿Sí? Y que se puedan publicar, como en este caso, ¿no es cierto? Porque digamos, publicación muy sincera, ¿viste? Así muy pura, no sé, muy auténtica, ¿no? Que realmente impresiona, ¿no es cierto? Y hay momentos en que son románticos y otros momentos que crean sonrisas, ¿no? Es decir, realmente la vida misma. Es la vida misma. Con todos sus matices, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, Bachi, ¿cómo fue justamente acá te preguntabas, ¿no? En esta contratapa, ¿cómo preservar la memoria del amor, ¿no? Sí. Y yo creo que un libro preserva. Los libros hacen eso, guardan, cuidan, rescatan la memoria. Y esta historia empieza así, con la amistad entre Cuca y Miguel, porque han sido compañeros de trabajo, muy amigos, y como Miguel Trespide es editor, tiene muchos libros muy importantes editados, de ahí se conocen y él percibe que en esa caja con cartas hay una historia posible. Y bueno, y como estamos trabajando juntos y estamos haciendo muy buen equipo, junto con la persona que diseña, que es Daniel, entonces me convoca para ver qué posibilidades tenemos a partir de esas cartas de hacer una historia. Claro. Y así surge la historia. Que yo fui a visitarla, a saludarla, porque no me había enterado que había fallecido su esposo. Y bueno, entre café y medias lunas, digo, aparece con una carpeta primorosamente armada, ¿no? Donde había cartas puestas en folios, sobre papel, por supuesto, con las estampillas incluidas. Pues van a ver que en el interior hasta hay ilustraciones de las estampillas, ¿no? Entonces, bueno, me va contando cómo hacía, le digo así, porque además no se limitaba a poner esos materiales, sino que los adornaba con dibujos, ¿no es cierto? Colores, ella es profesora de dibujo, ¿viste? Así que se entretiene con eso. Y le digo yo, che, esto da para un libro, realmente. Ella me dice,
¿vos creés? Sí, le digo esto, mira, yo no sé hacerlo, ¿viste? Es decir, en definitiva, no es mi tarea. Le digo, pero yo sé que hay gente que nos va a poder ayudar en esto. Y al principio dice, no estaba muy convencida, y después me dice, bueno, dale. Muy bien. Toma. Dio el ok. Sí. Vos, toma, hacelo, vos sabés cómo. Sí, sí. Así que bueno, ahí está, yo lo convoqué a Bachi, le di el material, y por supuesto después cuando, digamos, Bachi ha hecho un trabajo excelente. De y además pienso en esto, ¿no? En esta apertura, ¿no? Justamente de abrir una relación en el sentido de estas cartas que seguramente, bueno, tenían contenido muy íntimo, muy propio de esa historia de amor, ¿no? Está eso y está todo lo que se lee entre líneas, que es la historia de un país, la historia de una época, costumbres, las costumbres de Río Cuarto. Iban a bailar al americano, lugares que ustedes no conocieron y ni siquiera yo alcancé a conocer. Capaz que existía, pero nunca fui. Pero bueno. La vuelta al perro. La vuelta al perro, costumbres, ¿viste? Cuando se crea la fuente del deseo, lo que tomaban en el Gran Hotel. Todo eso que está alrededor de esa pequeña historia, que es una historia sencilla, porque el amor es sencillo. Sí. En realidad parece que no necesitara grandes manifestaciones, y sin embargo esa pequeñita historia de tanta intimidad dio lugar a una preciosa familia que fue la que la acompañó en el momento de la presentación. Ahora, fíjense ustedes que el noviazgo digamos, el libro se inicia con la primera carta y termina con la anterior al casamiento. Claro. Y el noviazgo se desarrolla básicamente a través de correspondencia. Ajá. Claro. Entonces estaban pendientes de que llegara el cartero si le traía una carta o un telegrama. Claro. Además. Y otra cosa que es muy risueña, que el Chevalier pasara. Claro. Porque el Chevalier, Toto vivía en Canals y ella vivía en La Carlota, y después se vino a Río Cuarto, y entonces el medio de transporte en ese momento era el colectivo, ¿no? Es decir, sí. Muy bien, bueno, esas cuestiones simpáticas que sin duda que van matizando, bueno, esta historia de amor, ¿no? Y lo valioso, como decía Miguel, que hayan estado organizadas cronológicamente, que hace que sea tan nutrido rescatar esto, ¿no? Todo el contexto que se está viviendo en la ciudad. No solo cuestiones históricas, sino la misma cotidianeidad, ¿no? Que a muchos le va a generar un efecto de nostalgia, de revivir esos momentos cada uno con su historia. Entonces te refleja, ¿no? Una historia que abarca más de ellos en particular, sino costumbres, manera de relacionarse, la importancia del teléfono, de las cartas, el teléfono fijo, que no estaba en todas las casas tampoco. Claro. Entonces, esa dificultad en la comunicación que embellece la intención de estar cerca, porque hacían todo un gran esfuerzo para acercarse. Sí. Así que... Bachi, ¿cómo fuiste, tejiendo un poquito el hilo justamente para ir contando esta historia? Y primero leí las cartas, que estaban además manuscritas, así que había que tipearlas. ¡Qué privilegio también! Leí las cartas, cajas, sacarlas de los folios, leerlas, están adornadas con florcitas, con cintitas. Todo un documento, leerlas, acercarme a ese momento, a ese amor, y después imaginar, ya como escritora, imaginar cómo hacer para que ese diamante tuviera un continente, una cajita que honrara ese material, cajita literaria, quiero decir. Sí. Entonces imaginé una historia, un personaje, que no le voy a decir quién es, porque nosotros con Miguel pretendemos que el libro sea leído, para ir creando como un marco, un contexto para esta historia de estas cartas que se van mandando un año tras otro hasta que termine en casamiento. Es decir, no hay intriga en el libro, no es que no sepamos cómo va a terminar, sabemos. Lo importante son los detalles. Eso es lo importante. Cómo se fue dando. Claro. También señalaban esto, ¿no? Del cruce de culturas, ¿no? Una cultura migrante, que también está reflejado en la historia que ellos cuentan. Sí, seguro. Vos decías cómo era ella y cómo era él. Claro, exactamente, claro, sí. Ahí hacíamos, recién charlando con Bachi,
yo le decía que hay un escritor en Gijena que ha hecho como una especie de ópera sobre la fundación de los pueblos. Y él dice que la sangre que se odiaba en Europa, acá en Argentina se juntó y creó otra situación, otra cultura, ¿viste? Es decir, en todo caso se amó. Se amaron, ¿viste? Claro. Es decir, y esto está claro en este sentido, porque mirá vos, dos descendientes de culturas pero muy diferentes, que sin duda, pero sin embargo, en las que pudo, digamos, ganar el amor, ¿no? Y esto es lo más lindo que interesante tiene. ese análisis, ¿no? Sí, aparte es una claro. historia, yo lo reflejo con mi historia particular también, que mis tatarabuelos son inmigrantes y mi tatarabuelo italiano decía, las mezclas son buenas. Las mezclas son buenas. Claro, Y bueno, claro, pero ¿cómo pueden porque, comportarse de manera diferente a lo que dice Miguel en diferentes Hay territorios y contextos? Hay una precisión realmente. Ella siempre aporta. me dijo cuando charlábamos que se respetaban mucho, se querían, Eso pero sí. se respetaban. Y él, el irlandés, el Toto, a pesar de la época y todo, era muy respetuoso de su esposa, de su novia y su mujer, porque era una mujer de avanzada en esa época. Claro. Era docente, hacía música, pintaba, viajaba por el tema cooperativismo de un lugar a otro, y él respetaba Muy activa. muy activa, una mujer hermosa. Es hermosa. Nuestra Cuca es hermosa. Le mandamos un abrazo muy grande, por porque supuesto. es muy querible. Vos sabés que cuando fuimos a su casa con Bachi para cerrar, digamos, la edición, no la edición, sino el proyecto, salimos y llegamos a la salida, ya cuando estábamos saliendo de su había casa, un piano y ella se sentó a tocar el piano. No te imaginas cómo toca. ¡Qué hermoso! Hermoso. Nos tocó un tango. Realmente hermoso. no tenía de la historia, no tiene ninguna arista que no haya sido tocada, ¿no? Hermoso, realmente, hermoso. ¿no? Realmente, muy lindo. sí, muy lindo encontrarse con gente de ese tipo, ¿no? Ese tipo de personas, ¿no? Tan auténticas, tan genuinas, ¿no? Y lo último que yo quisiera decir es seguir encontrándole el sentido a la vida. No importa qué edad tengamos, pero tener un proyecto y la escritura, escribir el libro de la vida, dejar testimonio para su familia, para sus nietos, le completa el sentido de la vida. Son historias que no se pierden. Hay mucha gente que está animando, ¿no? a cumplir este sueño justamente de poner en palabras, en letras y en un libro, bueno, su propia historia, sus experiencias, ¿no? Y que tiene que ver también con el encuentro de encontrar gente que lo pueda hacer posible, ¿no? De una manera accesible, que es también marco justamente para poder plasmarlo, ¿no? No resulta imposible. Yo, por ejemplo, mi experiencia es que hemos rescatado numerosos hechos que los hemos volcado en libros que han andado muy bien, ¿viste? Es decir, que son muy bien recibidos, ¿viste? Demás. Y son pequeñas ediciones, porque esto solamente tiene 100, pero por ejemplo con el libro de Malvinas en 3 tiempos, lleva 5 reimpresiones. Claro. Ha llegado hasta la Presidencia de la Nación, ¿viste? Sin estar. Porque son hechos que nos tocan, nos llegan muy profundamente. Sí, estas historias conectan con la gente, porque si no es por una experiencia propia, es por un familiar, por una herencia, realmente se conecta con estas historias y esto hace que la gente busque leer esto, ¿no? Como para también, es un cable a tierra, como es para el que escribe, como para el que lee también. Tal cual. Sí, ciertamente. Realmente yo te quiero contar de la vitalidad de Cuca. De Cuca. ¿Cuántos años tiene Cuca? ¿Cumplió? 90 ayer. Ayer cumpleaños. Ayer bueno, 9 de julio. 9 de julio, encima. Feliz cumpleaños por ayer, Cuca, Muy bien. Vos sabés que hicimos con ella 50 cursos de cooperativismo. Mirá. Desde Villa General Belgrano hasta la Bulalle Serrano por allá, acá en Río Cuarto, toda la zona y demás, en la que participaron más de 1000 docentes. Y ella no faltó a uno solo. Wow. ¿Viste?
Y era la que le ponía todo un aire, digamos, entusiasmo, sí, claro, pasión, emocional, viste, decir, compartir, ¿no? Y nosotros hacíamos un juego, porque porque vos dijiste que era innovadora, ¿no? Sí, sí, sí. Y era así, hacíamos un juego con pequeños grupos de 5 personas que se llama los cuadrados, que se les daban cuadrados todos desarmados y el grupo no podía hablar y tenían que armarlo. Y había grupos que en 3 minutos lo hacían y grupos que en 30 minutos no llegaban, no podían armarlo. Pero nosotros los controlábamos, ¿viste? Es decir, veíamos, anotábamos todo lo demás y después le dábamos el resultado, ¿viste? Y vino una señora y le pregunta a Cuca, ¿ustedes son psicólogos? No, nada que ver, ¿viste? Era simplemente... Bueno, pero... realmente hermoso, ¿viste? Cuando vos tenés gente que te acompaña en ese sentido. Muy bien, bueno, vamos a contar que vamos a estar... este libro no se vende. No. Este libro se regala. Entonces nosotros también vamos a ser parte de esto y no lo vamos a estar regalando en las redes, ¿no? Sí, lo vamos a regalar en las redes. Vamos a organizar pues de qué manera pueden participar aquellas personas que... Un pequeño sorteo para el que quiera acercarse a esta historia que pueda acceder. Así es. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Miguel y Bachi. Un placer enorme. Gracias. Un gusto. Muy bien. No, seguimos Nos vamos a una pausa. Una pausa, muy bien.